Hola opositores y opositoras, bienvenidos a un nuevo supuesto práctico. En primer lugar, agradecer una vez más al compañero y seguidor del canal Velasco91 por haberme enviado este supuesto. En esta ocasión resolvemos el supuesto práctico propuesto por el Ayuntamiento de Granada en septiembre del año 2023 para ocupar 2 plazas de subinspector por promoción interna. Hoy hablaremos de espectáculos públicos, actividades recreativas, del delito de tráfico de drogas. Trataremos también el delito de atentado a agentes de la autoridad y nos centraremos especialmente en la inspección al establecimiento público, que abarca distintas materias. Aunque el supuesto está enfocado para subinspectores, nosotros lo vamos a resolver como propios agentes de policía local. Vamos a ver el supuesto. Supuesto de hecho. A las 3:30 horas el día de la fecha, un jueves madrugada al viernes, comisiona la Central de Coordinación a la Unidad Norte 10 para que se dirija al establecimiento de hostelería con música Bar Enano Gruñón, ya que los vecinos están sufriendo molestias. Una vez en el lugar, la unidad citada requiere al subinspector de servicio, ya que ellos tienen dudas sobre la intervención que hay que realizar. Dicho establecimiento no presenta las hojas de quejas y reclamaciones, manifestando que lo tiene en su casa guardado, así como el titular no colabora con la unidad. Al llegar, aprecia dentro del establecimiento unas 15 personas consumiendo bebidas alcohólicas, entre las que se encuentra un menor de 15 años de edad. Asimismo, en una esquina observa un joven fumándose un cigarro, al parecer, pero cuando se acerca desprende un fuerte olor a hachís. Se termina incautándole 10 gramos de hachís. Tras hacer las advertencias pertinentes al propietario del local, que se encuentra bajo los efectos de bebidas alcohólicas, el mismo se niega a obedecer las advertencias que usted le dice, indicando que no va a cerrar el local porque no le sale de los cojones, que es el pan de sus hijos y que no le va a hacer caso a un soplapollas de uniforme, que nuevamente le advierte de todo y en ese acto dicha persona golpea a uno de los agentes que la acompañan en la cara, produciéndole heridas muy leves que podrán ser curadas con una breve asistencia médica. Contesta a las siguientes preguntas. Desarrollo de la actuación policial. En este caso, normalmente los supuestos siempre ponen la actuación policial al final como la última pregunta. En este caso es la primera y la vamos a desarrollar punto por punto y artículo por artículo de la ley que nos habilita para ello. Segunda pregunta, conocimiento de la normativa aplicable al caso. Y la tercera, hay que contestar a las siguientes preguntas, que las iremos desglosando poco a poco. El establecimiento se encuentra abierto y en su interior hay actividad y consumo de bebidas alcohólicas y música. Importante lo de la música. ¿Qué tipo de infracción está cometiendo el responsable del mismo y qué ley y artículo lo regula? ¿Qué normativa, capítulo y artículo regula el no disponer de hojas de quejas y reclamaciones? ¿Qué normativa regula el catálogo y horario de cierre del establecimiento referido? ¿Qué normativa regula las funciones de la escala ejecutiva, categoría subinspector y la figura de jefe de sala de la Policía Local de Granada? Quizá esta pregunta es un poco más enfocada para los mandos, pero la vamos a contestar también. Primera pregunta. Desarrollo de la actuación policial. Este supuesto, como podéis comprobar, son preguntas concretas y nos da juego para desarrollarlo, para escribir. Así que si tenemos tiempo, pues lo vamos a desarrollar. Vamos a poner todos los conocimientos que tenemos sobre el caso. Primero, yo he querido desglosar la actuación policial en todos estos puntos para seguir un orden. Lo primero siempre la fundamentación. Por ello, vamos a decir que la actuación policial se fundamenta en base a lo dispuesto en el artículo 53.1, apartados D y G de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece entre las funciones de la policía local la de policía administrativa en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia, y la de efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad.
prestando especial atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la citada norma, donde se consagra como uno de los principios básicos de actuación el observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, debiendo actuar siempre con absoluta neutralidad política e imparcialidad y con adecuación al ordenamiento jurídico, conforme a los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia bajo los que se integra toda actuación policial. Como ya sabemos, toda actuación policial parte de las funciones de la policía local, que están establecidas en el artículo 3, apartado 1 de la Ley Orgánica 2/86. Aquí las tenemos todas y toda actuación policial parte de este precepto. La segunda parte, pues una vez que lo hemos fundamentado, el traslado al lugar. Por todo ello, una vez recibida la comunicación, procederán a trasladarse al lugar sin más dilación por el itinerario más rápido y seguro posible. No es necesario utilizar la señal V1. Los dispositivos acústicos y luminosos del vehículo se utilizarán en caso de urgencia. Tampoco nos vamos a exceder en nuestras competencias ni vamos a ir siempre a todos los requerimientos de urgencia. Es un requerimiento policial al que no nos vamos a demorar para llegar y resolverlo, pero no se trata de un accidente en que esté en juego la vida de una persona, no se trata de una persecución que vamos detrás de un vehículo que se dio a la fuga. Por eso no es necesario excedernos en nuestras funciones, en nuestros cometidos. ¿Dónde se regula la señal V1 de los vehículos prioritarios? Pues la regula el Reglamento General de Vehículos en su anexo 11, que trata sobre las señales de los vehículos y está en concordancia con el artículo 67 del Reglamento General de Circulación. La utilización de la señal V1 en un vehículo indica la prestación de un servicio de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento o de asistencia sanitaria en servicio urgente. La señal V1 podrá utilizarse simultáneamente con el aparato emisor de señales acústicas especiales. La no utilización de la señal V1 no requerirá autorización administrativa alguna. Ya se encuentra instalado como elemento supletorio adicional o como elemento constructivo. Saber que no necesita una autorización. Y por último, aquí tenemos todo el texto, tenemos que saber que tienen que ser visibles a 50 metros y para no entrar en todos los detalles de que regula el apartado del anexo 11 del Reglamento General de Vehículos, tenemos que dejar constancia que queda prohibido el montaje y la utilización de la señal V1 en vehículos que no sean prioritarios, por no prestar los servicios que se indican en el apartado 1. Seguimos con la siguiente, pues una vez que nos hemos trasladado, ¿qué hacemos? La identificación de los implicados. En primer lugar, nos vamos a entrevistar con la persona. Personados en el lugar se entrevistan con la persona que les requiere, procediendo a su identificación, como establecen los artículos 9 y 16 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Primero vemos qué es lo que nos denuncian y comprobaremos si es cierto lo que nos dice o no es cierto. Nos entrevistamos con el requerente. Seguidamente, una vez recibida la información, requerirán la presencia del titular o encargado del establecimiento, procediendo a su identificación en la forma establecida. El responsable será informado que dicho establecimiento se encuentra regulado por la Ley 1399 de 15 de diciembre y en su artículo 14 se establecen las obligaciones de las empresas, cargos directivos y empleados. ¿Tiene obligación de identificarse? Por supuesto, si es mayor de 14 años. El Real Decreto 1553-2005 de 23 de diciembre por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica en el artículo 2 lo establece. Ahí habla sobre los derechos y obligaciones de obtener el DNI. Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad, siendo obligatoria su extensión por los mayores de 14 años, residentes en España. Y para los de igual edad que residiendo en el extranjero se trasladen a España por tiempo no inferior a 6 meses. Recordemos que más de 6 meses se considera residencia legal en España y por eso, si es mayor de 14 años, tiene obligación de obtener el DNI. Todas las personas obligadas a obtener documento nacional de identidad lo están también a exhibirlo cuando fueren requeridos para ello por la autoridad o sus agentes.
Este artículo está representado en el artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. El artículo 9 habla también de las obligaciones y derechos del titular del DNI. El documento nacional de identidad es obligatorio a partir de los 14 años. Dicho documento es personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor y conservarlo y custodiarlo con la diligencia debida. Mantenerlo en vigor y conservarlo y custodiarlo con la diligencia debida. El que tenga el DNI caducado se le puede denunciar por infracción leve al artículo 37.10 de la Ley Orgánica 4/2015 por no tenerlo en vigor. No podrá ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, sino en los supuestos en que, conforme a lo previsto por la ley, haya de ser sustituido por otro documento. Todas las personas obligadas a obtener el documento nacional de identidad lo están también a exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad a las que se refiere el apartado 2 del artículo 8 cuando fueren requeridos para ello por la autoridad o sus agentes para el cumplimiento de los fines previstos en el apartado 1 del artículo 16, que ahora veremos. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de policía o puesto de las fuerzas y cuerpos de seguridad más próximos. Hay que denunciarlo. Si se te ha extraviado o te lo han sustraído, hay que denunciarlo. El artículo 16, el que nos habilita para la identificación que todos conocemos, hay que recordarlo, de vez en cuando hay que echarle una miradita, hay que volver a leerlo, hay que repasarlo, que no se nos olvide ni una pincelada. Vamos a recordarlo. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes casos. Vamos a verlo. Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción, para una infracción administrativa. Al margen las infracciones en materia de tráfico, ¿vale? Porque un vehículo que está estacionado no identificamos al conductor con la matrícula, tienen obligación de identificarlo. Cuidado con las infracciones en materia de tráfico. Cuando en atención a las circunstancias concurrentes se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. En estos supuestos los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la identificación cuando fuere preciso a los efectos indicados. En la práctica de la identificación se respetará estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Qué concluimos con este artículo? Que la identificación debe responder a un criterio objetivo. El agente de la autoridad no puede ir identificando a personas por la vía pública porque le da la gana. Tiene que tener un criterio, un objetivo, un fin, y especialmente cuando existan indicios de la comisión de una infracción o para prevenir la comisión de un delito, de un acto delictivo. Fundamentalmente, no podemos identificarlo porque nos dé la gana. Tiene que estar motivada la identificación. Es bueno recordar estos artículos de vez en cuando, que no se nos olviden. Vamos ahora con las obligaciones en materia de espectáculos púbicos. La Ley 1399 de 15 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía establece las obligaciones para las empresas, cargos directivos y los empleados en su artículo 14. Es un glosario de varios términos, varios puntos, que yo solo he querido traer aquí dos, que son los que refleja realmente el supuesto. No los he puesto todos, como podéis comprobarlo. Uno de ellos, permitir y facilitar las inspecciones que sean efectuadas por los agentes o funcionarios habilitados para tal fin, a los efectos de la comprobación de la correcta observancia y mantenimiento de las condiciones técnicas y legales exigibles. Tienen que permitir las labores de inspección. No pueden obstaculizarla, como dice el supuesto, y ahora veremos qué conlleva eso. Y disponer para los usuarios de los libros de hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las condiciones exigibles,
en la normativa de aplicación en materia de defensa de los consumidores y usuarios y a anunciar mediante los carteles previstos su disponibilidad para el usuario. Por su parte, el decreto 165/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, en su artículo 11 nos establece también los deberes de colaboración. Y viene a decir que los titulares, organizadores, cargos directivos y empleados de los establecimientos públicos, espectáculos y actividades recreativas colaborarán con los agentes de la autoridad cuando en el ejercicio de sus funciones sean requeridos para ello. Colaborarán. ¿Cómo? Dicha colaboración conlleva en todo caso el cumplimiento de las siguientes obligaciones: facilitar el acceso a todos los recintos, dependencias y locales, tener disponible para su comprobación las licencias, autorizaciones y demás documentos preceptivos. Tiene obligación de tener la licencia expuesta en un lugar visible o la declaración responsable. No procede que lleguemos a un establecimiento y diga, no, lo tiene mi gestor en la gestoría un sábado a las 4 de la madrugada. La documentación la tiene el gestor. No procede, constituye infracción. Facilitar las comprobaciones y verificaciones técnicas que se consideren necesarias. Suministrar la información que se recabe al efecto y remitir a la administración competente cuantos documentos o comprobantes se requieran en los procedimientos administrativos. Designar a requerimiento de la inspección un representante de la empresa que estará obligado a prestar la colaboración necesaria a los agentes de la autoridad. En el cumplimiento de estas obligaciones se considerará una obstrucción a las labores de vigilancia e inspección y además podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1399 de 15 de diciembre que regula las multas y de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo 3, sección quinta del presente reglamento. La Ley 1399, el no colaborar con las labores de inspección, lo tipifica como infracción muy grave en el artículo 19, apartado 10. Repasados ya los conceptos de la identificación, que lo tenemos más claro, una vez identificado al requirente y al titular del establecimiento, pues vamos a ver dónde se regulan las hojas de quejas y reclamaciones. Como ya hemos dicho, tiene obligación de tenerlas a disposición de los usuarios y de tener expuesto el cartel anunciador de las mismas. Pues lo regula el decreto 82/2022 de 17 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concretamente, el artículo 4 establece las obligaciones de disponer de hojas de quejas y reclamaciones y dice que toda persona titular de actividad que comercialice bienes o preste servicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá tener las hojas de quejas y reclamaciones en soporte papel a disposición de las personas consumidoras y usuarias en sus centros y establecimientos, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo 1, el anexo del decreto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, toda empresa titular de la actividad deberá tener además las hojas de quejas y reclamaciones en formato electrónico a disposición de las personas consumidoras usuarias. El consumidor ya decidirá si la quiere en formato papel o hace por la vía electrónica. A tal efecto, deberá darse de alta en el sistema de hojas electrónicas de quejas y reclamaciones de la Consejería competente en materia de consumo. Tienes una empresa, tienes que tener el libro de hojas de quejas y reclamaciones y darte de alta en la Consejería en materia de consumo para las hojas de quejas y reclamaciones electrónicas y mantener los datos en vigor, siempre actualizados. La empresa tendrá obligación de mantener actualizados los datos que hubiese facilitado al darse de alta y se responsabiliza de la variación de los mismos. Por su parte, el artículo 9, que establece la solicitud de las hojas de quejas y reclamaciones, nos viene a concretar varios puntos muy importantes. Las personas consumidoras o usuarias podrán solicitar la entrega de un juego de hojas de quejas y reclamaciones a cualquier persona empleada en el centro o establecimiento que comercialice el bien o preste el servicio. Muy bien. Importante, la entrega será obligatoria, inmediata y gratuita, aunque la parte reclamada no haya llegado a realizar entrega de bienes ni prestación de servicio alguna, ¿vale? Que quede claro que una persona que está en el exterior de un establecimiento y va a acceder al interior y no le dejan y solicita la hoja de reclamaciones, que no ha recibido ningún servicio,
tienen obligación de darle la hoja de reclamaciones, ¿vale? No es que no ha consumido, es que no ha accedido al establecimiento. Usted le da la hoja de reclamaciones. Después se verá si lo que manifiesta en la hoja será correcto o incorrecto, procede como infracción o como no, pero tiene obligación de entregarle la hoja de quejas y reclamaciones. Y además, no procede que un cliente solicite la hoja de quejas y reclamaciones, le diga no tengo, no, y llame a la policía. Y cuando llega a la policía, le da la hoja de reclamaciones. Recordemos, la entrega será obligatoria, inmediata y gratuita. Resistirse a entregar la hoja de quejas y reclamaciones es infracción. Y ahora lo vamos a ver. No procede que no se la dé y cuando llegue la policía, tome usted, cumplimente la hoja de reclamación. La hoja de quejas y reclamaciones deberá suministrarse en el mismo lugar en que se solicite o en el lugar identificado como de información o atención a la clientela dentro del mismo establecimiento, sin remitir a la persona reclamante a otras dependencias. ¿Vale? Pues esto es lo más importante. ¿Cómo se denuncia la hoja de quejas y reclamaciones? Pues puede ser o bien por la ley genérica específica que lo denuncie o por la ley 13/2003 de 17 de diciembre de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Establece en sus artículos 71 los tipos de infracciones. En el apartado 8, en su segunda concreción nos dice no disponer de libros de hojas de quejas y reclamaciones oficiales. ¿Cuáles son los oficiales? Los que establece el decreto 82/2022. ¿Por qué? Porque si os fijáis, este libro tiene un formato vertical. Antiguamente el libro de hojas de quejas y reclamaciones era en horizontal, pero eso está derogado ya. Por lo tanto, tiene que disponer de libros de hojas de reclamaciones oficiales, no los derogados ya. Así como negarse o resistirse a suministrarlo. No tengo, no. Intenta eludir que le cumplimenten la hoja de reclamaciones, no le da el libro, el cliente llama a la policía local y cuando llega, toma, aquí tiene usted, ya ha encontrado la hoja de reclamaciones. Resistirse, lo deja muy claro, resistirse a suministrarlo a los consumidores que lo soliciten u ocultar o alterar las reclamaciones realizadas por este medio. Y suministrar libros de hojas y reclamaciones que no sean oficiales, como ya hemos dicho, correspondientes al modelo 82/2022, en formato vertical y no horizontal, que ese es el antiguo que quedó derogado. Todo este tipo de infracciones, según la Ley 13/2003 de Protección de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, constituyen infracción leve, así lo establece el artículo 72. Dice que todas las acciones o omisiones recogidas en el artículo anterior, en el 71, tendrán la calificación de leves, a excepción de las siguientes. Como las del 71.8, segundo apartado, no vienen recogidas, pues todas las demás que no estén aquí, en el 72 reflejadas, son leves. Por lo tanto, infracción leve en materia de consumo. ¿Qué ocurre en la 1399? Que lo tipifica específicamente como grave. Si no le entrega la hoja de quejas y reclamaciones a la llegada de los agentes, pues constituye infracción grave al artículo 20.13 de la Ley 1399 por carecer de libros de hojas de quejas y reclamaciones, que ya nos dice el supuesto que lo dejó en su casa, que no lo tiene, que no se lo ha entregado. Otra de las conductas típicas que nos podemos encontrar, que no tiene el cartel anunciador, pues el cartel anunciador se establece como infracción leve. Se establece como infracción leve en el artículo 21.6 por no tener el cartel anunciador expuesto a los clientes en un lugar cercano al acceso al establecimiento. Dice las obligaciones que tiene que tener el libro de hojas de reclamaciones y anunciar mediante los carteles previstos su disponibilidad. Pues si no lo anuncia, el artículo 26.1 dice el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones recogidas en esta ley. Pues este artículo es el cajón desastre y por ahí todos los incumplimientos que no estén tipificados como infracción grave o como infracción muy grave o dentro de las leves, pues entrarían dentro del 21.6, infracción leve. Y si se la entrega la hoja de reclamaciones a nuestra llegada, cuando llega la policía local, pues también es infracción leve. Como ya hemos dicho, resistirse en base al artículo 71.8, apartado segundo, pues constituye infracción leve a la 13/2003, que también es infracción leve a la 1399 de 15 de diciembre.
Concluimos aquí la actuación, pero ahora os comento yo. ¿La procedería por no entregar la hoja de quejas y reclamaciones a los clientes el desalojo? ¿Lo veis muy desproporcionado? Pues si atendemos a lo que nos dice el artículo 3 de la Ley 1399 de 15 de diciembre, que establece la prohibición y suspensión de espectáculos públicos y actividades recreativas, en su punto 1, en el apartado E, viene a decir que cuando con su celebración se atente a los derechos personales reconocidos en el título 1 de la Constitución, recordamos que el artículo 51 de la Constitución española se encuentra dentro del título 1 y establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios. En base a ello, si no tienen libro de hojas de reclamación y no se puede disponer de presentar la reclamación, podría procederse al desalojo por ello, por incumplir las disposiciones de los derechos del título 1 de la Constitución. ¿Qué ocurre? Que como hemos visto, también se puede presentar la hoja de quejas y reclamaciones de modo electrónico. Por lo tanto, sería una medida un tanto desproporcionada y no procedería, por este motivo concreto, no procedería el cierre del establecimiento y el desalojo. Seguimos. Las obligaciones del titular y la identificación del menor, que nos dice el supuesto, que los agentes, continuando con el relato de la actuación policial, los agentes aprecian dentro del establecimiento unas 15 personas consumiendo bebidas alcohólicas, entre las que se encuentra un menor de 15 años de edad. Por estos motivos, procederán a identificar al menor en la forma establecida anteriormente y a la incautación de la bebida alcohólica que estuviera consumiendo. Asimismo, informarán tanto al menor como al titular o encargado del establecimiento que el artículo 26 de la Ley 497 de 9 de julio de Prevención y Asistencia en materia de drogas establece que queda prohibido la venta o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, así como permitirles el consumo dentro de los establecimientos. Hemos localizado a un menor, hemos resuelto lo de la hoja de quejas y reclamaciones. ¿Cómo vamos a actuar cuando encontremos un menor? Pues siempre que actuamos con menores se aplicará la instrucción 1/2017 de 24 de abril de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se actualiza el protocolo de actuación policial con menores. En este caso no es un menor infractor penal, no ha cometido un delito. No ha cometido realmente la infracción, la comete el titular del establecimiento. Al menor no lo podemos denunciar por estos hechos. ¿Cómo vamos a actuar? Pues se pondrán los hechos lo antes posible en conocimiento de quienes ejerzan la patria, potestad, la tutela o guarda del menor. Lo primero, avisar a los padres, a quien tenga la patria, potestad del menor. Mire usted, ha ocurrido esto, persónese en el citado establecimiento. Una vez que hemos identificado al menor, porque lo hemos visto consumiendo bebidas alcohólicas, sabemos que el artículo 26 de la 497 nos dice que queda prohibido en relación con las bebidas alcohólicas la venta o suministro a menores de 18 años, así como permitir el consumo dentro de los establecimientos. Queda excluida de esta prohibición la venta o suministro a mayores de 16 años que acrediten el uso profesional, quienes estén realizando labores de su trabajo, mayores de 18 años, de 16 años, que no conozco ningún caso. La Ley 1399 de 15 de diciembre de espectáculos públicos tipifica como infracción grave en el apartado 20.5 el permitir el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco a menores de edad en los establecimientos públicos sometidos al ámbito de aplicación de esta ley, así como, de forma general, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Infracción grave al artículo 20.5. En este caso sí procede el desalojo. Por venta de alcohol a menores sí que procede el desalojo. Tenemos que tener en cuenta también la edad del menor. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de establecimiento tenemos? Vamos a catalogar el tipo de establecimiento donde se encuentra el menor. Para ello tenemos que acudir al decreto 155/2018 de 31 de julio, donde se regula el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía. En su disposición adicional novena dice que
la asimilación de los establecimientos públicos del antiguo nomenclator, los que le llamaba pub, bar con música, y el catálogo aprobado por el decreto antiguo 78/2002 de 26 de febrero, van a ser asimilables a los que se establecen en la actualidad en el catálogo que se aprueba con el decreto 155/2018. Por tanto, un establecimiento que dice el supuesto que es un bar con música, pues en el apartado 18 de la disposición adicional 9 dice que se entenderá asimilados al epígrafe 327c, que se entienden como establecimientos especiales de hostelería con música. Estos son equivalentes a los pubs y los bares con música. Por lo tanto, tenemos que entender que el decreto 10/2003 de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Admisión de las Personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, en su artículo 3, en el apartado C del apartado 1, dice que quedan prohibidos el acceso y permanencia de personas de edad inferior a 16 años en los establecimientos especiales de hostelería con música y en los establecimientos de esparcimiento, en las discotecas y en los pubs antiguos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7.2g, con la excepción prevista en el apartado 2. ¿Cuál es la excepción prevista? Cuando los establecimientos de hostelería con música y en los establecimientos de esparcimiento se celebren actuaciones en directo. La persona titular del establecimiento público o organizadora del espectáculo público o actividad recreativa puede permitir el acceso y permanencia de estas personas de edad inferior a 16 años para una actuación en directo en concreto y solo durante el tiempo que dure la actuación. En estos casos, el menor tiene que ir acompañado siempre de una persona legalmente responsable de él o una persona mayor de edad responsable de él. En ese caso se le puede permitir la entrada única y exclusivamente hasta que termine la actuación en directo. No lo tipifica así en el supuesto, no nos dice nada. Si el menor fuera de menor de 16 años, menor de 15 años, pues procede también denunciar al titular del establecimiento por el artículo 20.11 por infracción grave a la ley 13/99. Y ya hemos dicho que procede el desalojo por permitir la entrada a menores en lugares donde está prohibido, también procede el desalojo, ¿vale? Aclarado el tema del menor con el consumo del alcohol y con la permanencia, la entrada y permanencia de los menores. ¿Qué hacemos? Una vez que ya hemos detectado las infracciones, ya hemos hablado con el titular del establecimiento en aplicación de la ley 1/2017, de la instrucción 1/2017, 24 de abril de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualiza el protocolo de actuación con menores, en este caso en menores, infracción como infracción administrativa, que el menor no lo podemos denunciar en este caso. Pues mientras un agente se encuentra informando al titular o encargado del establecimiento, el otro procede a localizar, como ya hemos dicho, a la mayor brevedad posible a los padres, tutores o guardadores legales o a los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía, la PROME, la unidad PROME, en caso de que no pudiéramos localizar a ningún familiar o a ningún padre o madre, para informarles de los hechos y circunstancias ocurridos y solicitarles que se personen en el lugar. Una vez personado, se identificará a la persona responsable y se le hará entrega del menor mediante acta de entrega y custodia. Tenemos que saber que cuando actuamos con un menor, el menor queda bajo nuestra custodia y tenemos que velar por la protección especial de los menores. La actuación con el menor debe estar siempre acorde con la protección del superior interés del menor. Estará nuestra custodia hasta que se personen los padres, madres, tutores o quien tenga la potestad del menor en ese caso. Lo primero que vamos a hacer siempre, pues poner los hechos en conocimiento lo antes posible a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hechos del menor. El menor debe ser informado de forma clara y comprensible de los hechos que motivan la intervención policial, así como en qué va a consistir la misma. Mire usted, al menor le hablamos de forma clara que está prohibido que los menores consuman alcohol. Hemos visto que te han servido una copa con tanto de alcohol y está prohibido. Te tengo que retirar la copa. Si tuviera un ticket de haber pagado o un justificante, pues le haríamos foto para aportarlo como prueba. Se evitará la espectacularidad, el lenguaje duro, la violencia y la exhibición de armas.
¿vale? También a la hora, bueno, ya con los menores que cometen delitos, dice la instrucción 1/2017, infractores penales, que se actuará preferentemente, si el servicio lo permite, con policía no uniformado, con vehículos en caso de que tenga que proceder el traslado del menor, que no es el caso de este supuesto, vehículos sin distintivos policiales y, como siempre, evitando la espectacularidad, que no se muestren las armas y demás. En este caso es infractor administrativo. Nos basamos en esto concretamente. Seguimos con la actuación y desarrollamos lo que nos dice el supuesto. Pues observamos a un joven fumando, hemos terminado con el menor, ha venido el padre, le hemos entregado al menor el acta de entrega de custodia, le hemos informado de los hechos y únicamente hemos denunciado y hemos informado al titular del establecimiento. Seguidamente observan un joven fumando un cigarro que desprende un fuerte olor a hachís, por lo que procederán a su identificación en base a los artículos 9 y 16 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que nunca se nos deben olvidar. En todos los supuestos siempre tenemos que aplicar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en materia de identificación, los artículos 9 y 16, siempre, eso hay que tenerlo grabado a fuego. El filiado será informado que la tenencia o el consumo de drogas en lugares, vía establecimientos públicos o transportes colectivos está prohibido por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. El cigarro será aprehendido en el momento en base a los artículos 17 y 47 de la citada Ley Orgánica. Aquí tenemos el artículo 17 que dice que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán limitar o restringir la circulación o la permanencia en las vías o en los lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana. Está prohibido el consumo de hachís en un establecimiento, ya está alterando la seguridad ciudadana, o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible y para su mantenimiento o restablecimiento. Asimismo, podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales. En este caso le intervenimos el cigarrillo, el porro. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y proceder a la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable para proceder a la identificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos personales. Y por su parte el artículo 47 que dicta las medidas provisionales que le van a aplicar en caso de intervenir el porrito, pues los agentes de la autoridad intervendrán y aprehenderán cautelarmente los instrumentos utilizados para la comisión de la infracción, ¿vale? Así como el dinero, los frutos o los productos directamente obtenidos que se mantendrán en los depósitos establecidos al efecto o bajo la custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad mientras se tramita el procedimiento sancionador o hasta que en su caso se resuelva la devolución o se decrete el comiso. Le podemos intervenir sin ningún problema y hasta que se resuelva. Cuando se resuelva se le entregará o no se le entregará, depende. En este caso, como es droga, no se le va a entregar. Siguiente paso, con la actuación policial tenemos que practicarle un cacheo, ¿no? Tiene un cigarrillo de hachís en un establecimiento público, le practicamos un cacheo. ¿En base a qué? Al artículo 20, donde se regulan los registros corporales externos de la propia 4/2015. Podrán practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos revelantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes, el registro lo realizará un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique esta diligencia. Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la adoptó.
Los registros corporales externos respetarán los principios del apartado 1 del artículo 16, siempre, ¿vale? Y así como el de injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada, que serán informados de modo inmediato y comprensible de las razones de su realización. Pues continuando con el relato de la actuación policial, se pedirá al identificado que acompañe a los actuantes a un lugar apartado donde se reserve su intimidad para practicarle un registro corporal externo y superficial, por si portara algún objeto o sustancia prohibida, como nos establece el artículo 20. El registro se realizará por un agente del mismo sexo, como ya hemos visto, respetando el criterio máximo de respeto a su identidad sexual. En el cacheo se le encuentran 10 gramos de hachís que quedarán aprehendidos junto con el cigarro para su remisión al área de sanidad de su delegación del gobierno en la provincia para determinar el grado de pureza de THC. Por su parte, la persona será denunciada en base al artículo 36.16 por tenencia o consumo de droga en establecimiento público. La sustancia quedará aprehendida. Por la tenencia de 10 gramos que hemos encontrado en el registro superficial externo y un cigarrillo, ¿procedería a imputarle un delito? ¿Puede ser delito la tenencia de esa cantidad? Pues ¿dónde tenemos que acudir para determinar si eso es delito o no? Pues para ello tenemos que ir al informe elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología y ratificado por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 18 de octubre del 2001 y ratificado posteriormente el 3 de febrero de 2005 sobre dosis mínima psicoactiva, que establece el límite en el acopio medio de un consumidor para 5 días, en el caso de hachís para 10 días. Aquí tenemos un listado con algunas de las sustancias que recoge el informe elaborado. No las he puesto todas, pero como el supuesto trata de hachís, pues para que se considere tenencia preordenada al tráfico de hachís tiene que tener una cantidad superior a 25 gramos, ¿vale? En este caso, como solo tiene 10 gramos, no procede imputarle un delito por tenencia de sustancia preordenada al tráfico. Pero cabe la posibilidad de que con esa cantidad pudiera imputarse un delito de tráfico de drogas dentro del establecimiento. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Puede ser delito? Pues el artículo 368 del Código Penal dice: los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas. El tráfico de drogas consiste en facilitar la droga a terceros. Drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o las posean con aquellos fines. Serán castigados con las penas de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de 1 a 3 años, lo que se establece como droga blanda y droga dura, del tanto al grupo en los demás casos, ¿vale? Aquí divide 2 casos y 2 tipos de pena en función del tipo de droga. Y nos centramos en este segundo párrafo. Cuando son pequeñas cantidades, nos centramos en este segundo párrafo. Bueno, pequeña trascendencia, ahora lo vamos a ver. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los que ejecuten actos de tráfico de drogas, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada anteriormente, en atención a la escasa entidad del hecho, no a la escasa entidad de la droga, sino a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias que hace referencia al artículo 369 bis y 370. El 369, no es el bis, del Código Penal, dice que se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el 368, multa del tanto al cuádruple, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. En su circunstancia tercera dice que los hechos fueran realizados en un establecimiento abierto al público, pero por los responsables o empleados de los mismos. Si el joven que está fumando un cigarrillo de hachís es un empleado del establecimiento y realiza actos de tráfico de drogas, se le puede imputar el agravante del 368 tipificado en el 369 apartado tercero.
si fuera el titular o empleado, responsable o empleado del establecimiento. Y por esas cantidades, para que se cumpla la exigencia del delito de tráfico de drogas, tiene que existir un ánimo de facilitar la droga a terceros. Para demostrar ese ánimo, ¿cómo lo hacemos? Con una escasa cantidad de droga, pues hay que atender a distintos elementos de convicción. Uno de ellos, la disposición de la sustancia en bolsa, cortada, separada en dosis ya para su transmisión a terceros. La incautación de elementos de medición, envases, envoltorio, pesaje, tiene los 10 gramos divididos en 2 gramos cada uno para un porrito para cada uno. Y tiene una balanza de precisión para pesarlo. Tiene dinero en metálico. Y hay circunstancias en las que el propio sujeto vendedor no es consumidor. Tiene la droga solo para venderla a terceros. Y tiene ausencia de ingresos económicos. Pues todas estas circunstancias se pueden plasmar en diligencias para dar constancia a la autoridad judicial de que aquí puede haber indicios de un delito de tráfico de droga de menor entidad del hecho, que no importa la cantidad que lleve, sino las circunstancias, el facilitar la droga a terceros, el realizar tráfico de droga en este caso, pues como vemos sí que puede ocurrir, se puede dar el delito de tráfico de droga si reuniera estos requisitos, que no los reúne en base a la redacción que da el supuesto. Simplemente procede en estos casos la infracción en vía administrativa. Como ya hemos dicho, hemos denunciado al consumidor y ahora pues vamos a informar al titular del establecimiento. Seguimos con la redacción de la actuación policial. Por estos motivos, el titular o encargado del establecimiento también será denunciado en el acta que ya se ha formalizado con anterioridad por el consumo de bebidas alcohólicas, por no tener la hoja de quejas y reclamaciones, y en este caso sería por infracción grave al artículo 3619. Perdón, me he equivocado, este tiene que ir por otro lado, este es otro acta, no es un acta de la 1399, este es un acta de la 4/2015, error mío, ¿vale? Perdón, disculpadme que me he excedido un poco ahí. Por el artículo 3619 de la citada norma de la 4/2015 por permitir el consumo de drogas en establecimiento público. El antiguo acta va todo por la 1399, este va por la 4/2015. Asimismo, será informado que el horario máximo de cierre permitido, este sí va por la 1399, es hasta las 3 horas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es un establecimiento especial de hostelería con música. Ahora lo vamos a ver. Y que será ampliado media hora más para el desalojo y el cierre. Lo primero, acta a la Ley Orgánica 4/2015 por permitir el consumo de drogas en el establecimiento, artículo 3619. Una más, para motivar el desalojo. El artículo 17, vamos a ver los horarios, el régimen general de horario de cierre, para ver si procede o no procede denunciar por incumplimiento de horario. Como ya hemos dicho, el establecimiento se trata de un establecimiento especial de hostelería con música. Ya lo vimos que la disposición adicional 9 de asimilación de los establecimientos nos dice que los bares con música y los pubs antiguos, del antiguo nomenclator, son establecimientos especiales de hostelería con música. El artículo 17 del decreto 155/2018 establece el régimen general de horario de cierre. En este régimen general nos dice que los establecimientos especiales de hostelería con música tienen un horario de cierre establecido de norma general hasta las 3. Cuando sea viernes, sábado y vísperas de festivo, se ampliará el horario de cierre una hora más. El supuesto describe que se trata la madrugada de un viernes, del jueves al viernes, por lo tanto no es el viernes todavía al sábado, ni es sábado ni es víspera de festivo, por lo tanto tendría que haber cerrado a las 3. Dice que son las 3:30, se le puede denunciar, pues tienen media hora más para el desalojo. El artículo 21 del citado decreto dice que a partir de la hora de cierre establecida, la persona responsable del establecimiento público, de la organización del espectáculo público, de la actividad recreativa o el personal dependiente de esto, procederá al apagado de los equipos de reproducción, amplificación sonora o audiovisuales, al apagado de la música. El supuesto dice que continúa con música, por lo tanto no está el desalojo activado. Así como el cese de todo espectáculo público, de toda actividad recreativa o de toda actuación. Si tú permites la música a las 3:30 y tenías que haber cerrado a las 3 y sigues con la música
y no se servirán más consumiciones. Tampoco se permitirá la entrada de más personas y se encenderán todas las luces del establecimiento público para facilitar el desalojo. El incumplimiento de todas estas circunstancias conlleva la infracción a incumplir el horario de cierre permitido. Tiene media hora más para el desalojo, para que los clientes se tomen su consumición y abandonen el establecimiento. Pero como el supuesto relata claramente que continúa la música, son las 3:30 y todavía hay clientes en el interior, puede ser que te quede uno rezagado, que te queden dos, porque en esa media hora ya tienen que ir desalojando el establecimiento. En estas circunstancias procede también la denuncia por el artículo 20.19. Existen otros horarios de ampliación de los horarios generales, que lo traigo aquí también para que lo tengamos en cuenta, pero el supuesto no lo refleja. Dice el artículo 23 que al amparo de lo establecido en el artículo 6.7 de la 1399 de 15 de diciembre, los ayuntamientos podrán ampliar con carácter excepcional u ocasional para todo su término municipal o para zonas concretas del mismo los horarios generales de cierre del artículo 17 durante la celebración de actividades festivas populares o tradicionales, fiestas populares o tradicionales, especialmente Semana Santa y Navidad, haciendo compatible todo el descanso y su desarrollo con la aplicación de las normas vigentes en materia de contaminación acústica. Se amplía el horario de cierre en Semana Santa y en Navidad, pero tienen que hacerlo compatible con las normas vigentes en materia de contaminación acústica. Estas modificaciones de carácter temporal en el ayuntamiento deberán ser comunicadas a la correspondiente delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y a la subdelegación del Gobierno en la provincia afectada, al menos con una antelación de 7 días hábiles a la fecha en que surtan efecto. El ayuntamiento solo lo tiene que comunicar, no tienen que autorizarlo, solo tiene que decir, mira, que vamos a autorizar el horario de cierre 2 horas más. No tiene que esperar que la delegación del Gobierno diga, vale, te lo autorizo. No. Simplemente, mira, que yo, como alcalde, pues voy a autorizar que el horario de cierre 2 horas más tarde. Y lo autoriza, sin más. Otro régimen especial de horario, el que establece el artículo 25 del decreto 155/2018. ¿Para qué? Para los municipios de gran afluencia turística o los municipios turísticos. Y te dice que los municipios que hayan obtenido la declaración de municipio turístico prevista en la vigente normativa de turismo de Andalucía o que hayan obtenido la declaración de zona de gran afluencia turística, a efecto de los horarios comerciales regulados por la Ley de Comercio Interior. De acuerdo con la vigente normativa de Comercio Interior de Andalucía, que lo tenemos, en los términos y límites temporales establecidos en la correspondiente declaración, podrán autorizar previa petición de las personas titulares de la actividad de hostelería. El titular tiene que hacer una petición. Pueden autorizar horarios especiales que supongan una ampliación de los horarios generales de cierre para establecimientos de hostelería situados preferentemente en áreas no declaradas zonas acústicas especiales y que además sean sectores con predominio de suelo de uso recreativo, de espectáculo, característico turístico o de otro uso terciario no previsto en lo anterior e industrial. Esto viene por regulaciones que establece la LEJICA y el decreto 6/2012 de contaminación acústica de Andalucía. Refleja esta misma frase. La autorización de horarios especiales en zonas acústicas especiales y en sectores del territorio distintos a los anteriores deberá estar motivada en el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior del artículo 27 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado mediante el decreto 6/2012 de 17 de enero. La evaluación de su cumplimiento quedará justificada con un estudio acústico, ¿vale? Petición del titular del establecimiento, mira, quiero que me amplíe el horario de cierre, me ponga un horario régimen de cierre especial, ¿vale? La administración le dice, hágame usted un estudio acústico, como establece el artículo 27, donde se dan unas tablas con unos valores que no pueden ser superados en función de donde esté situado el establecimiento. Una vez que me presente usted el estudio acústico de calidad ambiental, y veremos si procede la autorización o no.
Por todo ello, como el supuesto no refleja ninguno de estos horarios especiales, tiene el régimen general de horarios de cierre, ha incumplido la media hora del desalojo, pues procede denunciar por incumplir el horario de cierre permitido, artículo 20.19. ¿Y qué nos dice el artículo 3 de la ley 1399, que ahora veremos, que procede el desalojo por esto? Podrán prohibir la celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas, cuando se incumplan las condiciones establecidas en la autorización. La autorización que entrega el ayuntamiento al establecimiento le autoriza para ejercer una actividad. Esa actividad conlleva un horario permitido, tanto de apertura como de cierre. Incumplir el horario de cierre procede al desalojo y precinto y cierre del establecimiento hasta que cesen las causas que la motivaron, que evidentemente cesará en el momento que cierren. Continuamos con el relato del supuesto. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que hemos observado todas las infracciones, las hemos denunciado, hemos informado al titular o encargado del establecimiento, hemos levantado dos actas ya, una a la 4/2015 y otra a la 13/99, pues realizamos inspección. La inspección del establecimiento, motivado por la reiteración de incumplimiento y para verificar los deberes que le exige la ley 1399 y le obliga a los titulares organizadores a cumplir en base a los artículos 11 de la propia 1399 y 3 del decreto 165/2003, realizamos una inspección. El artículo 11 habilita a quienes son las personas autorizadas o quienes pueden realizar la inspección a los establecimientos. La 1399 de 15 de diciembre, en su capítulo segundo, lo dedica a los establecimientos públicos, en los artículos 9, 10 y 11. El 11 regula la inspección y control, y viene a decir que la inspección la puede realizar agentes de la policía local, como nos dice, según los casos, por los miembros de la policía local, por la unidad adscrita a la Policía Nacional de la Junta de Andalucía y por los miembros de la Inspección de Juegos y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía. También se puede nombrar, las administraciones competentes en la materia podrán habilitar otros funcionarios o empleados públicos con la especialización técnica requerida en cada caso para llevar a efecto determinadas inspecciones de los establecimientos públicos. Por ejemplo, hay que tomar mediciones en materia de contaminación acústica, pues puede habilitar a otros funcionarios o a otras personas que sean especialistas en la medición en base al decreto 6/2012. Sin perjuicio de lo anterior, por la administración competente también se podrán arbitrar mecanismos de colaboración técnica de personas o de entidades privadas. También puede solicitar la colaboración de personas o entidades privadas para que le asistan en inspecciones, porque no tenga policías que tengan el curso en materia de medición sonora, porque no tengan los elementos necesarios para realizar las mediciones, pues puede solicitar a una empresa o puede solicitar a personas o entidades privadas para que se los realicen, en este caso la inspección, con estos motivos. El artículo 3 del decreto 165/2003 de 17 de junio establece la competencia inspectora y de control. Y viene a decir que la inspección de los establecimientos y las instalaciones, así como el control de la celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas, no solo la inspección, sino el control de estas actividades, incluye las de carácter ocasional y extraordinario. Recordemos, las de carácter ocasional y extraordinario reguladas en el decreto 155/2018 son las que tienen obligación de tener autorización municipal antes de empezar a ejercer la actividad. No cabe declaración responsable. Ocasional y extraordinario, licencia, autorización municipal. Se ejercerá por la administración competente para otorgar las licencias y autorizaciones respectivas. Es evidente que si tú no puedes hacerlo mediante declaración responsable, la administración te va a hacer una inspección antes de darte la licencia. No obstante lo anterior, y sin menoscabo de las competencias de comprobación previa a la autorización e inspección que desarrollen los municipios, la administración autonómica inspectora, y controlará que los establecimientos públicos de aforo superior a 700 personas destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas de carácter permanente y de temporada, están debidamente autorizados y mantienen las adecuadas condiciones técnicas de seguridad. Aquí
Establecimientos públicos de aforo superior a 700 personas, Junta de Andalucía. Aunque también cuando estén sometidos a licencias municipales puede inspeccionar el ayuntamiento. Pues ya sabemos quién puede hacer la inspección, cuándo, y vemos en qué consiste la inspección. ¿Qué hay que hacer cuando inspeccionamos un establecimiento? Dame el seguro, dame las hojas de reclamaciones y dame la licencia, nada más. ¿Y nos vamos? No, vamos a ver qué es lo que tenemos que inspeccionar. ¿En qué consiste? Pues el artículo 10 de la LEPARA y el artículo 6 y 7 del Reglamento de Inspección y Control pues lo establece. Asimismo, la Junta de Andalucía se ocupa de la inspección de establecimientos públicos, de espectáculos públicos y actividades recreativas sujetos a intervención administrativa autonómica y a los establecimientos públicos de aforo superior a 700 personas, como ya hemos visto en el artículo anterior, de carácter permanente y de temporada, los que necesitan licencia antes de abrir, antes de empezar la actividad. Para ello, publica los planes de inspección de establecimientos públicos, que se ejecutan dentro del ámbito de su competencia, sin menoscabar las competencias locales municipales propias. Por su parte, la Ley 1399 de 15 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas, en su artículo 10 nos dice las condiciones de los establecimientos que hay que inspeccionar. Todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas deben reunir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitaria, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruido que reglamentariamente se determinen las normas específicas de cada actividad, en el Código Técnico de la Edificación, de protección contra incendios o normativa básica que lo sustituya, y demás normativas aplicables en materia de espectáculos públicos, protección del medio ambiente y de accesibilidad de edificios. Pues ahora vamos a ir desglosando todas estas condiciones que tienen que reunir los establecimientos y las vamos a ir analizando paso por paso. Por su parte, los artículos 6 y 7 del Decreto 165/2003 nos dice cómo son la inspección. El artículo 6, las funciones de inspección, pues las funciones en su apartado 2 dice que la comprobación de la adecuación de los establecimientos o instalaciones se efectuará, entre otros, sobre los siguientes aspectos: sobre las vías y elementos de evacuación, sobre instalaciones de protección contra incendios, sobre instalaciones eléctricas de climatización, gas, agua caliente, sanitaria y aparatos a presión, sobre las condiciones higiénico-sanitarias, sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, el acceso a las personas con discapacidad. Si el establecimiento tiene unas escaleras para acceder al mismo, habrá que poner una rampa, habrá que poner un ascensor, habrá que permitirle a estas personas el acceso a estos establecimientos. Si no, puede ser motivo de cierre, de desalojo. Los planes de emergencia, ahora lo vamos a ver, dice el artículo 6 del Decreto 165/2003 que tienen que tener un plan de emergencia. Ahora vamos a ver por qué y en qué consiste. Los niveles de ruido y vibraciones, muy importante, para permitir el descanso, el derecho al descanso, la inviolabilidad del domicilio sin ningún ruido del artículo 18 de la Constitución española. Pues los establecimientos públicos hay muchos que lo incumplen. Condiciones de confortabilidad también tienen que tenerlas. Y por su parte el artículo 7 dice los procedimientos para la inspección y en el apartado 1 nos deja claro que las inspecciones se realizarán conforme a lo establecido en los correspondientes planes de inspección de acuerdo al contenido de los protocolos que se elaboren al efecto. Del mismo modo, podrán realizarse inspecciones con motivo de las denuncias realizadas por los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, como establece el artículo 5 del presente reglamento, o por denuncias de ciudadanos. Denuncias de los agentes de la autoridad o de ciudadanos motivan una inspección. La inspección se puede realizar con previo aviso, nos lo dice el apartado 2, o sin avisar. La administración competente decidirá cómo lo hace en cada caso. El procedimiento de inspección que mejor se adecua a la eficacia de la misma es sin avisar. Hemos observado varias infracciones, inspección, ¿vale? Que también se puede hacer mediante aviso. Mira, tal día vamos a realizar una inspección. Y ya el titular debe estar en el establecimiento a efectos de las comprobaciones.
¿Y cuáles son los planes que elabora la Junta de Andalucía? Pues este, que sigue todavía en vigor, porque tuvo una paralización por motivos del COVID, todavía está en vigor y estamos pendientes que se publique uno nuevo, en su resolución de 29 de abril del 2019 de la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Espectáculos Taurinos. El plan se ejecutará mediante el programa de vigilancia en establecimientos públicos, el programa censal de un censo de establecimientos públicos de aforo superior a 700 personas, el programa de control de celebración de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, y el programa de información sobre la entrada en vigor de novedades normativas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. ¿A quién va dirigido? Programa de vigilancia de establecimientos públicos. Pues el objeto del programa es comprobar la adecuación de las tipologías de establecimientos públicos fijos de titularidad privada de aforo superior a 700 personas que alberguen actividades permanentes o de temporada a las exigencias de la 1399 de 15 de diciembre y a su normativa de desarrollo. ¿Qué establecimientos vamos a revisar, a inspeccionar? Pues establecimientos de hostelería sin música, establecimientos de hostelería con música, establecimientos especiales de hostelería con música, establecimientos de esparcimiento para menores y salones de celebraciones. ¿Y cómo se realiza la inspección según estos planes? Pues las actividades inspectoras se realizarán atendiendo a las siguientes verificaciones. Primero, tenencia de licencia, autorización municipal o declaración responsable de apertura presentada ante el ayuntamiento. Comprobación de que la actividad desarrollada se adecua al catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el decreto 155/2018 de 31 de julio. La tenencia y vigencia del contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas. El cumplimiento del horario establecido de apertura y cierre, el cumplimiento del aforo máximo permitido, la tenencia de personal de vigilancia procedente de una empresa de seguridad autorizada adecuada al aforo o ocupación del establecimiento cuando proceda, la tenencia de hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel que anuncia su disponibilidad. En el caso de que se exijan condiciones específicas de admisión, comprobar que las mismas se han sometido a los medios de intervención municipal correspondientes y la existencia del cartel que las publica. Comprobación de la existencia y mantenimiento de los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, incluida la instalación del alumbrado de emergencia. Mantenimiento despejado y sin obstrucción alguna de puertas, salidas y recorridos de evacuación. Y el mantenimiento adecuado de las condiciones de higiene. En todo esto consiste la inspección. Como podéis ver, un montón de normativa que deriva de todas estas labores de inspección que vamos a ir aplicando ahora poco a poco. Por lo tanto, una inspección no consiste únicamente en pedir la licencia, la reclamación y el seguro. Empezamos. Autorización municipal. Pues tenencia de la licencia, autorización municipal o declaración responsable de apertura presentada ante el ayuntamiento. Hay que comprobar si tiene terraza, pues la autorización oportuna y qué requisito ha presentado para autorizarle esa terraza. Porque hay veces que están autorizadas pero no cumple con los requisitos, por lo tanto no tendría autorización. En caso de que presente una declaración responsable, antes debe obtener el informe de calidad ambiental solicitado ante la Administración, porque así lo establece el artículo 7/2007 de 9 de julio de gestión integrada, de la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, en sus artículos 17.2, 44.3 y 44.5. Aquí traigo un extracto del artículo 44 en su apartado tercero, que dice: el procedimiento de calificación ambiental se resolverá con carácter previo en los supuestos en los que el inicio de la actividad esté sujeto a prestación de declaración responsable. No sirve que yo presente la declaración responsable ante el ayuntamiento y ya realizo la actividad. ¿Por qué? ¿Por qué presenta la declaración responsable? No.
tiene que tener el informe de calidad ambiental con anterioridad a presentar la declaración responsable y ese informe ante la administración, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Y así viene establecido en los artículos 17.2, 43, 44, apartado 3 y apartado 5 de la Ley 7/2007. Si tiene una terraza, o imaginemos que tiene autorización el establecimiento y ahora quiere una terraza, voy a solicitar la instalación de terraza. Una terraza es una extensión del establecimiento hostelero hacia la calle, ya no está dentro de la construcción física, ahora se extiende hacia la calle. Pues si ya posee licencia y solicita la instalación de terraza, debe llevar aparejada la presentación de una nueva declaración responsable. Así lo establece el artículo 7 de la Ley 7/2007. ¿Y qué tiene que aportar para la declaración responsable con anterioridad? Pues el decreto que regula la contaminación acústica en Andalucía, el 6/2012 de 17 de enero, en su artículo 27, establece los objetivos de calidad acústica aplicables en el espacio interior, dentro de las terrazas. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, se establece como objetivo de calidad acústica para el ruido y para las vibraciones la no superación en el espacio interior de las edificaciones destinadas a viviendas, dentro de las viviendas, usos residenciales, administrativos, oficinas, hospitalarios, educativos o culturales, de los correspondientes valores de los índices de emisión de ruido y vibraciones establecidos respectivamente en las tablas siguientes. El artículo 27 tiene unas tablas que establecen los valores que no pueden superar en decibelios las terrazas para no atentar contra el derecho al descanso de las personas en sus viviendas, en usos residenciales, administrativos, en usos de oficinas, hospitalarios, educativos, como establece el artículo 27. Por lo tanto, tiene que tener un estudio acústico que se ajuste a esos valores, si no, no procede a autorizar una terraza en un casco urbano. Y si salimos a la vía pública, podemos ver cómo constantemente las administraciones autorizan terrazas en la vía pública dentro de zonas especiales acústicamente saturadas. Habrá que ver el estudio acústico que han presentado y demás, cómo lo han autorizado. Siguiente punto, en las labores de inspección, comprobación que la actividad desarrollada se adecua al catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello, ¿dónde nos vamos a acoger? En el anexo. Aquí hay unos requisitos muy interesantes. El anexo, y como estamos en los establecimientos de hostelería, en este caso establecimiento especial de hostelería con música, nos dice, vamos a describir los establecimientos de hostelería. Se denominarán y tendrán la consideración de establecimientos de hostelería, según la 1399, aquellos establecimientos públicos que se destinen a ofrecer a las personas usuarias la actividad de hostelería, ¿vale? Establecimiento de hostelería, te ofrezco la actividad de hostelería, perfecto, ¿no? El caballo blanco de Santiago es blanco, perfecto. Se entenderán incluidos en este epígrafe, ahora sí, los establecimientos de hostelería que se ubiquen en las vías públicas y otras zonas de dominio público, incluidas las zonas marítimo-terrestres o de servidumbre de protección, según establezca la vigente normativa de costa. Condiciones específicas, vamos a ver qué condiciones específicas tienen los establecimientos de hostelería. Su definición debe ajustarse a esto. Los establecimientos de hostelería clasificados y definidos en este epígrafe se podrán instalar en terrazas y veladores exclusivamente para consumo de bebida y comida, en los términos del artículo 11. Ahora veremos que no es así. En los establecimientos de hostelería en los que se cumplan las condiciones previstas en los artículos 13 y 14 del decreto que se aprueba, respectivamente, se podrá instalar y utilizar equipos de reproducción, amplificación sonora o audiovisuales como complemento a su actividad. Actuaciones en directo de pequeño formato exclusivamente para la amenización de las personas usuarias. Para la amenización, ojo, hay que matizarlo. ¿Qué es la
Amenización. La amenización es una persona que está tocando un violín mientras los demás están consumiendo bebidas o comidas. Eso sería una amenización. No montar un escenario con altavoces, amplificadores sonoros. Eso ya sería una actuación en directo. La instalación y utilización de equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales. Las actuaciones en directo de pequeño formato deberán realizarse necesariamente en el interior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos del establecimiento de hostelería, salvo la excepción de la disposición adicional tercera. Siempre en el interior. En el exterior, en la terraza, pues se podrá autorizar con algunas circunstancias. Normalmente no se debe autorizar. Se podrá disponer de salas específicas destinadas a servir comidas y bebidas para actos sociales privados en fechas y horas determinadas. Y como circunstancia curiosa, que no se tiene en cuenta, estará prohibido en los establecimientos de hostelería ofrecer a las personas usuarias la actividad de bailar, así como servir comidas y bebidas fuera del propio establecimiento público y de las terrazas y veladores destinados a este fin. La actividad de bailar. Hoy en día solicitan licencia para kiosco bar. Un kiosco es las instalaciones, ¿vale? La instalación donde se va a proceder con la actividad. La instalación es el kiosco y bar es la actividad que tiene autorizada, kiosco bar. Pero es que tienen además instalada un escenario donde hay un DJ que está pinchando, que le autorizan la música y que está todo el mundo bailando. Esto ya no se ajusta a la autorización, tal como tenemos que hacer en las labores de inspección. Tenemos que informar a la administración competente de que ese establecimiento no se ajusta, no se adecua a lo autorizado por el decreto 155. Cuando entramos en un kiosco bar, está todo el mundo bailando, tiene un DJ poniendo música allí. ¿Qué kiosco bar es ese? No se ajusta a lo que es un establecimiento de hostelería, ni un establecimiento de hostelería con música. Clasificación de los establecimientos de hostelería, pues pueden ser hostelería sin música, con música o especiales de hostelería con música. Los especiales de hostelería con música, que es el caso que nos trae el supuesto, pues según la definición anterior, en los que estará prohibido con carácter general el acceso de personas menores de 16 años, si no tiene unas condiciones de admisión específicas. Las condiciones de admisión han prohibido el acceso a menores de 18 años en los términos previstos en su normativa reglamentaria, en cuyo caso regirá esta condición de admisión. Pues los establecimientos especiales de hostelería con música, como norma general, no pueden entrar menores de 16 años, que ya hemos visto que hay algunas circunstancias para una actuación en concreto con una persona mayor de edad y cuando termine deben abandonarlo. Tercera comprobación, el seguro. ¿Dónde se regula el seguro de responsabilidad civil? En la Ley 50/80 de 8 de octubre del contrato de seguro y el Decreto 109/2005 de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Importante el artículo 3 del decreto. Acreditación del seguro. El artículo 3 nos deja muy claro, cuando vayamos a inspeccionar un establecimiento, dice: la vigencia del contrato de seguro deberá acreditarse por la empresa organizadora del espectáculo de la actividad mediante el ejemplar de la póliza y el recibo de pago de las primas correspondientes al periodo de seguro en curso o una copia debidamente autenticada de los mismos. Ambos documentos podrán ser requeridos en cualquier momento. Pues tú tienes que tener en tu establecimiento la póliza y la copia de haber pagado y presentarlo cuando te sean requeridas. Importante, incumplir esto constituye infracción. Asimismo, como hemos dicho que un establecimiento especial de hostelería con música, según recordamos la disposición adicional 9 del decreto 155/2018, pues tienen que cubrir para responder por daños personales con resultados de muerte o invalidez absoluta hasta las siguientes cuantías, según el aforo que tengan el establecimiento. De aforo determinado y establecimientos de esparcimiento, así como específicamente salones de celebraciones infantiles, parques acuáticos, piscinas públicas, pubs y bares con música, tienen que responder por daño. Aforo de hasta 50 personas, 301.000 euros. De 51 a 100, 451.000 euros.
De 101 a 300 personas de aforo, 601.000 euros. De 301 a 700 personas, 901.000 euros. Superior a 700 personas, 1.201.000 euros. Pues el seguro que presente la póliza tiene que cubrir por daño, por resultado de muerte e invalidez a las personas, hasta, en función del aforo, estas cantidades. Si la póliza cubre menos de esta cantidad, no tiene seguro. Y si no tiene seguro, es infracción muy grave al artículo 19.12 y procede de desalojo porque incumple las medidas de seguridad del establecimiento. Los horarios ya se han visto. El artículo 17, horarios generales de cierre de los establecimientos. El artículo 21, el desalojo, que tiene que reunir las condiciones de apagar los equipos de reproducción, encender las luces, no permitir la entrada de más personas, no seguir con las consumiciones, sirviendo consumiciones, y que todo el mundo termine la consumición y vaya desalojando media hora más. Ampliaciones del horario municipal en Semana Santa, horarios especiales, Semana Santa, Navidad, lo puede autorizar la Administración, y los horarios de especiales en municipios turísticos y de gran afluencia turística. Ya lo hemos visto. El aforo, importante. El cumplimiento del aforo máximo permitido. ¿Dónde nos vamos a acoger? Pues en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. Entendemos por aforo el número máximo de personas autorizadas por la Administración a permanecer en el interior de un local, recinto o establecimiento mientras se desarrolla la actividad autorizada en su licencia o en el documento administrativo equivalente. El aforo se define por área, es decir, si el local o recinto o establecimiento tiene varias plantas o varias salas, el aforo total es la suma de todas las plantas o de cada una de las salas, ¿vale? Acorde al aforo está la ocupación. La ocupación es el número de personas que puede contener un local, un recinto o establecimiento en función del uso en que se desarrolle. Las zonas donde se puede acumular más clientes deben estar cerca de un pasillo de evacuación. La admisión de público en número superior a determinado como aforo del establecimiento público podría hacer que se vieran disminuidas las condiciones de seguridad. ¿Cómo se calcula el aforo máximo? El aforo máximo, la superficie útil de todo el establecimiento por una ocupación máxima que sería más o menos a 2 metros cuadrados por persona, ¿vale? Tenemos que saber que el aforo permitido tiene que venir en la licencia de apertura o en la declaración responsable cuando realizamos la inspección. ¿Y qué nos dice el Código Técnico de la Edificación? Que las zonas de pública concurrencia, zonas destinadas a espectadores sentados, con asiento definidos en el proyecto, pues va a ocupar una persona por asiento. Ahí no entran los metros cuadrados. Sin asiento definido en el proyecto para personas que van a espectáculos sentados, si no hay asiento, pues será una persona por cada 0,5 metros cuadrados. La zona de espectadores de pie, pues será una persona cada 0,25 metros cuadrados. Las zonas de público en discoteca, una persona por cada medio metro cuadrado. Las zonas de público de pie en bares, en cafetería, pues una persona por cada metro cuadrado. Y las zonas de público en gimnasio, donde hay aparatos, pues una persona cada 5 metros cuadrados. Así es como tienen que estar los establecimientos. El incumplir el aforo autorizado de un establecimiento es infracción muy grave al artículo 19.8 de la Ley 1399. Pero no es lo mismo superar el aforo con una persona más que superarlo en más del doble. Por lo tanto, puede ser tipificada como infracción grave o muy grave. Para que sea muy grave tiene que superar el aforo en 100 personas y que solo tenga una vía de evacuación, o sea, una puerta de salida. Cuando lo supera en más de 100 personas tiene que haber por lo menos 2 puertas de salida. Si no, disminuye las condiciones de seguridad, como queda aquí acreditado. Personal de admisión. ¿Cuándo tienen obligación de tener personal de admisión? Pues el decreto 10/2003 de 28 de enero por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los establecimientos públicos de espectáculos públicos y actividades recreativas dice en su artículo 15:
Los establecimientos públicos del artículo 16 del apartado 2 pues tienen la obligación de tener personal de admisión cuando tengan un aforo superior a 300 personas. Entre 300 y 400 personas pues tiene que tener un vigilante de seguridad. Entre 451 y 750, 2. Entre 751 y 1000 personas, 3. Más de 1000 personas, 4. Y cada cantidad superior que incremente otras 1000 personas, pues un vigilante de seguridad más. ¿Cuándo tiene que tener también, aparte del aforo, personal de vigilancia debidamente acreditado ante el Ministerio como vigilante de seguridad? Pues nos dice el artículo 16 que será obligatorio establecer servicios de admisión en aquellos establecimientos públicos para cuyo acceso se exija a las personas usuarias el abono de un precio para acceder. Cuando tienes que pagar una entrada, tienes que tener personal vigilancia establecido y autorizado por el Ministerio. Y será obligatorio en los siguientes establecimientos cuando superan el aforo, ya hemos dicho, de 300 personas. ¿Cuáles establecimientos? Las discotecas, las salas de fiestas, las discotecas de juventud, los pubs y bares con música que tengan un aforo superior a 300 personas. También será obligatorio cuando lo dictamine la consejería competente en materia de espectáculos públicos. Continuamos con la inspección. ¿Veis qué fácil es realizar una inspección a un establecimiento? Hojas de quejas y reclamaciones. Ya hemos dicho en qué consiste. Las obligaciones que tienen los titulares de las empresas, cargos directivos y empleados de espectáculos públicos, actividades recreativas, artículo 14, 1399, donde se regula en el artículo 4, tienen la obligación de disponer del libro, según el decreto 82-2022, y la publicidad de las hojas de quejas y reclamaciones. Aquí tenemos un modelo autorizado conforme al decreto 82-2022 vigente ahora mismo, que es el que tienen que tener, y el cartel anunciador de las mismas, de las hojas de quejas y reclamaciones. Y ya hemos visto cuándo constituye infracción. Las condiciones, me he excedido. La admisión. En el caso de que se exijan condiciones específicas de admisión, hay que comprobar que se hayan sometido a los medios de intervención municipal correspondientes y que tienes puesto el cartel que las publica, donde se regula en el decreto 10-2003 de 28 de enero. El artículo 5 tiene las condiciones objetivas de admisión. ¿Cuándo te pueden prohibir la entrada? Por ley, porque así lo establece el decreto 10-2003, cuando el aforo establecido haya completado con los usuarios permitidos. Cuando se haya superado el horario de cierre, te pueden prohibir la entrada. Cuando se carezca de la edad mínima establecida para acceder, te pueden prohibir la entrada. Cuando la persona que pretende acceder al establecimiento no haya abonado la entrada a localidad, te pueden prohibir la entrada. Cuando la persona que pretende acceder no reúna las condiciones específicas de admisión, si se lo han autorizado antes, se puede prohibir la entrada. Cuando la persona que pretende acceder al establecimiento se encuentra en su interior, manifiesta actitudes violentas, en especial cuando se comporte de forma agresiva, se puede prohibir la entrada para afuera. Cuando la persona que pretenda acceder porte armas o objetos susceptibles de ser utilizados como tales, salvo los agentes de la autoridad en sus labores, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los escoltas privados o integrados dentro de empresas de seguridad privada. Cuando los asistentes lleven ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia, te pueden prohibir la entrada. O cuando la persona que pretenda acceder origine situaciones de peligro o molestia a otros asistentes o no reúna las condiciones de higiene. En especial, se impedirá el acceso, en especial, en su caso, la permanencia en el establecimiento a los que estén consumiendo drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o muestren síntomas de haberlas consumido, y los que muestren signos o comportamientos evidentes de estar embriagados. Te pueden prohibir la entrada. El artículo 7 del citado decreto establece las limitaciones de acceso y permanencia que pueden solicitar los establecimientos públicos. Una vez solicitadas, esas limitaciones tienen que quedar acreditadas mediante un cartel anunciador colocado en los accesos al establecimiento, así lo establece el artículo 7, y tiene que estar autorizado y revisado por la autoridad competente, la Junta de Andalucía, y
la administración municipal que haya autorizado la licencia. Tiene que ser visible perfectamente a la entrada y deben de cumplir las condiciones específicas que le hayan autorizado. Todas las condiciones específicas no se autorizan, no son válidas. Por ejemplo, no se puede solicitar condiciones específicas de admisión para que todas las personas que no tengan unas zapatillas con una marca concreta accedan al establecimiento. No te lo van a autorizar. Sí te lo pueden autorizar que el acceso al establecimiento se haga con trajes de chaqueta. Eso sí puede ser autorizado, pero no con una marca específica del traje de chaqueta. Eso no se va a autorizar. Pues hay que comprobar estas cosas, que si tiene derecho de admisión, que tiene el cartel autorizado también. Comprobación de la existencia y mantenimiento de los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, incluido la instalación del alumbrado de emergencia. ¿Dónde viene regulado esto? En el Código Técnico de la Edificación y en el RIPCI, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, en el Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo. Dice que el emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados o paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 y 120 centímetros sobre el suelo, ¿vale? No está detrás de la puerta, escondido, detrás de un armario, ¿vale? Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio que debe ser considerado origen de evacuación hasta el exterior no supere 15 metros, más o menos de cada puerta unos 15 metros. ¿Qué nos dice? ¿Cuándo nos obliga a instalar extintor el Código Técnico de la Edificación? Pues en función de la superficie edificada habrá que colocar unos medios de extinción u otros. Me voy a basar en lo básico, porque se pueden colocar BIE, bocas de incendio equipadas, columnas secas, dispositivos de difusión de espuma en los techos, en fin, señales de alarma por detección de humo, en función de las dimensiones de la edificación del establecimiento. Para no entrar en todas las opciones posibles, me voy a centrar en lo básico, en lo que tiene que tener siempre un establecimiento. El uso previsto del edificio o el establecimiento, en general, extintores portátiles, uno de eficacia 21 a 113B, a 15 metros de recorrido en cada planta como máximo, desde todo origen de evacuación, desde una puerta 15 metros. En la zona de riesgo especial, conforme al capítulo 2. ¿Cuál es una zona de riesgo especial? Pues la zona de almacenamiento. El almacén, allí se acumula mucho cartón, mucho combustible sólido, pues ahí tiene que tener una BIES, puede ser que se tenga que instalar. Por ejemplo, dice las bocas de incendio equipadas en la zona de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la sección SI 1, en las que el riesgo se deba principalmente en materias combustibles sólidas. El almacenar mucho acopio de cajas, mucho material combustible sólido, pues puede requerir que se tenga que instalar las bocas de incendio equipadas. Por lo pronto, un extintor portátil cada 15 metros de recorrido. Y nos dice que los agentes extintores pues deberán contener, en función de la clase de fuego al que se pretende extinguir, distintas agentes extintor. Los fuegos de clase A son para materiales sólidos, los de clase B para líquidos o sólidos licuables, los de clase C para gases, los de clase D para metales, y los que se instalan en las cocinas pues son de clase F para ingredientes para cocinar de aceite, grasas vegetales o animales. Esto lo viene establecido en el extintor. Las revisiones, una vez al año un timbrado a cada extintor es obligatorio para comprobar la presión, el nivel de presión, las presillas de seguridad y demás, y cada 4 años el retimbrado, hay que vaciarlo y volver a llenarlo con la presión que corresponde. Así lo establece el RICI. El mantenimiento de los programas de mantenimiento de los equipos tienen que estar redactados en un acta. Una vez que se elabora la inspección por una empresa mantenedora autorizada, tiene que dejar constancia mediante un acta al establecimiento.
y ahí vamos a acreditar las inspecciones que se han realizado a los extintores. Y también la señalización de emergencia, tendremos que hacer una comprobación visual de la existencia, la ubicación y el buen estado en cuanto a la limpieza, a la legibilidad e iluminación en la oscuridad de las señales. Aquí hay un extintor, en la oscuridad se debe iluminar y en caso de emergencia, en caso de incendio, lo primero que tenemos que hacer es cortar la red eléctrica, porque puede ser un medio de propagación. Cortamos la red eléctrica, pero al cortar la red eléctrica tenemos que ver las vías de evacuación, las señales que indican la salida de emergencia, los pasillos de evacuación, las señales que nos indican dónde hay un extintor, dónde hay una vía, dónde hay un pulsador de alarma contra incendio. Todo eso tenemos que comprobar que esté perfectamente visible en la oscuridad. También es una de las labores de inspección. Pues los pasillos de evacuación hay que mantener despejados y sin obstrucción alguna las puertas de salida y los recorridos de evacuación. Hay que comprobar esto. También tiene que tener un plan de emergencia, como decía el artículo 6 del decreto 165/2003, ¿recordáis? Pues esto está basado en la Ley de Protección de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 3195 de 8 de noviembre. En su artículo 20 dice: el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. ¿Qué consiste esto? Que si se da una emergencia en el establecimiento y es, por ejemplo, un establecimiento, en este caso, bar con música, establecimiento especial de hostelería con música, pues cada trabajador tiene que tener una función designada, tiene que tener elaborado un plan de emergencia y tiene que ponerlo en funcionamiento de vez en cuando para ver que funciona. Lo que se llaman simulacros de actuación. Lo hacen mucho los colegios, en las labores de autoprotección, pero los establecimientos públicos, poco. Tiene que tener un simulacro para comprobar el correcto funcionamiento del plan de emergencia. Y una persona de los operarios se encargará de utilizar los extintores, las labores de extinción de incendio en caso de incendio, otra persona de los primeros auxilios, otra persona de indicarle las salidas de evacuación a los clientes que estén dentro del establecimiento. Todo ello lo recoge el plan de emergencia. ¿Y dónde deben permanecer estas personas hasta que la emergencia haya sido eliminada? Pues esto normalmente pocos establecimientos lo cumplen. Para la señalización colocada en caso de emergencia, dice el RICI que se hace una comprobación visual de la existencia de la correcta ubicación y el buen estado en cuanto a la limpieza, la legitimidad y la iluminación en la oscuridad de las señales. Y que tiene que tener una vida útil más o menos de 10 años. A los 10 años las tienen que sustituir. Otro de los puntos que hay que comprobar en la inspección a un establecimiento, el mantenimiento adecuado de las condiciones de higiene. El agua tiene que ser potable, tiene que haber un lugar donde nos podamos lavar las manos. Y básicamente aquí una supervisión de que el establecimiento mantiene las condiciones de higiene detrás de la barra, los aseos públicos están en condiciones aceptables de higiene, tiene agua potable, tiene un lugar para lavarse las manos. No deben utilizarse toallas, para eso tiene que ser a través de limpieza con papel. ¿Vale? Pues esto es las labores de higiene. Y también tenemos obligación de comprobar que el titular del establecimiento está dado de alta en el impuesto de actividades económicas como autónomo y los trabajadores tienen que estar dados de alta en la seguridad social. Otro de los que normalmente no tendrán allí esta documentación, pero también tenemos que comprobarlo. Una vez que hemos terminado la inspección, aquí que acaba la inspección. Hemos denunciado todas las infracciones, hemos realizado la inspección. ¿Qué procede? El desalojo. Como ya hemos dicho, en base al artículo 3 y 31 de la 1399,
Por todo ello, en aplicación de los artículos 3 y 31 de la Ley 1399 y 17 y 54 del Decreto 155/2003, por alterar los requisitos y condiciones establecidos en la licencia al mantenerse abierto fuera del horario permitido, y por atentar a los derechos de las personas reconocidos en el título 1 por no velar por la protección de los menores, pues se procederá y se ordenará al titular o encargado del establecimiento que proceda al desalojo y cierre del mismo. Artículo 9.2 de la Ley Para y todos estos artículos. Aquí he hecho alusión al de la declaración responsable de la 39/2005. Lo regula la declaración responsable en el artículo 69 y en su apartado cuarto te dice que cuando lo que haya declarado en la declaración responsable sea ilegal, no sea real o no cumpla con lo que ha declarado, procede el desalojo. En este caso, si a ti tú estás declarando en la declaración responsable que vas a realizar la actividad de establecimiento especial de hostelería con música y tienes que haber cerrado a las 3 y son las 3:30 y tienes el establecimiento lleno de gente con música, pues ya has incumplido lo que has dicho en la declaración responsable. Por lo tanto, desalojo hasta que cesen las conductas que motivaron dicho desalojo. También tenemos que atender al artículo 15 del decreto 165/2003, que dice que las medidas de desalojo pues deberán ser congruentes y proporcionadas, que no se pueden, tiene que haber unos motivos, tiene que haber unos incumplimientos, en este caso están totalmente motivadas. Y aquí pues el artículo 54 del decreto 165/2003, que nos viene a recalcar también en caso de incumplir las medidas de seguridad, de no tener contrato de seguro obligatorio, de causar graves situaciones a los vecinos, sin perjuicio se adoptarán necesariamente medidas proporcionales en caso de presunto incumplimiento grave de las condiciones de seguridad, de higiene o perturbación de la normal tranquilidad de las personas y vecinos, y así como por carecer o no tener vigente el contrato de seguro. Procede el desalojo, las medidas provisionales en estos casos. Y el artículo 14 nos dice que si el titular o encargado del establecimiento no quiere colaborar, para la efectividad de estas medidas se podrá utilizar los medios de ejecución en cada caso pertinente, especialmente las multas coercitivas. Cuando sea imprescindible, la Administración acometerá directa e inmediatamente las actuaciones necesarias para la puesta en práctica plena y efectividad de las medidas o superar riesgos inminentes. Pues cuando la Administración lo crea conveniente, tienes que cerrar y tienes que cerrar. El titular se niega a obedecer. El propietario del local se niega a obedecer las advertencias de los agentes, indicando que no va a cerrar el local porque no le sale de los cojones, que es el pan de sus hijos y que no le va a hacer caso a un soplapollas de uniforme. Pues ya le tenemos que estar informando de que la falta y respeto a los agentes de la autoridad constituye infracción leve al artículo 37.4 y también se levantará acta por estos motivos al titular del establecimiento. Es leve por las faltas de respeto. Para que sea resistencia tiene que haber un incumplimiento grave. Recordadlo, los leves, los insultos son calificados como leves. También será advertido que impedir las funciones de inspección constituye infracción muy grave al artículo 19.10 de la Ley 1399. Y si no colabora, se podrá acometer directamente las acciones necesarias para llevarla a cabo. Por ello, pues infracción muy grave al artículo 19.10 de la Ley 1399. Y la autoridad competente para sancionar es el delegado del gobierno en estos casos, ¿vale? No es el alcalde. Por infracción muy grave, el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía. Pues ya hemos informado, ya hemos desalojado, pero esta persona, en este momento dicha persona golpea a uno de los agentes en la cara, produciéndole heridas muy leves que pueden ser curadas con una breve asistencia médica. O sea que tiene incluso que ser requerida la asistencia médica. Pues por estos motivos se procederá a su detención por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad del artículo 550 del Código Penal, punto 1,
castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y será informado de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de las razones de la detención, de los derechos que le asisten, que están reconocidos en el 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y seguidamente será trasladado a dependencias policiales para realizar el oportuno atestado. El agente que ha sido agredido por la agresión pues requerirá asistencia sanitaria y aportará a las diligencias también que el correspondiente parte médico de lesiones para que en caso de que proceda y así lo estime la autoridad judicial, pues sea condenado el agresor también por un delito de lesiones leves del artículo 147.2 del Código Penal. Vamos a analizar un poco aquí el delito de atentado. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el delito de atentado? En su apartado 1, que es donde nos vamos a centrar aquí, dice que son reos de atentado los que agredieren o con intimidación grave o violencia es una agresión, o pusieren resistencia grave a la autoridad. La violencia es una resistencia grave, es una agresión. A sus agentes o funcionarios públicos o los acometieren cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones o cargos públicos. El punto 1 del 550 de atentado dice que es contra autoridad, agente de la autoridad o funcionario público. El funcionario público, según el artículo 24 del Código Penal, dice que se considera funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de las funciones públicas. Funcionarios docentes o sanitarios también son funcionarios públicos, también entra dentro del delito de atentado del 550. Y después está el tipo agravado cuando se utilicen armas, objetos peligrosos, actos de violencia potencialmente peligrosos. Aquí tenemos todos los apartados del 550, todos los artículos que conlleva el 550 y la resistencia y desobediencia grave. Tened en cuenta que las faltas de respeto solo es delito cuando sean realizadas contra la autoridad, así lo establece el artículo 556.2. Para que sean agentes de la autoridad tiene que ser grave. ¿Qué es una agresión? Los requisitos del delito de atentado tienen que ser agresión, acometimiento, violencia o intimidación grave. Una agresión es una acción violenta, de violencia hacia otra persona, que tiene que ser un funcionario público, un agente de la autoridad o una autoridad. Para ello, la consulta 1/2017 de 14 de junio de la Fiscalía General del Estado sobre las acciones típicas en el delito de atentado lo analiza. Una agresión para la comisión del delito de atentado, sabemos que existen varias conductas, que es las que estamos relatando aquí, alternativas, y es suficiente con que se realice tan solo una de ellas, o un acometimiento, o una agresión, o violencia, o intimidación grave. La agresión es el empleo de fuerza o violencia corporal. Dice que le pega, que le golpea en la cara y le provoca lesiones leves, pero pues ya tenemos ahí la agresión. Es violencia física ejercida de manera directa contra las personas. Se produce una agresión, atentado. Otra de las circunstancias para imputar un delito de atentado, pues el acometimiento. El acometimiento es la acción de agredir corporalmente consistiendo en un ataque físico violento. Es embestir con ímpetu y ardimiento. Embestir. Es el empleo de fuerza para agredir en el que se pretende dar un contacto corporal con violencia. El acometimiento es de mayor medida que el simple uso de la fuerza y representa un plus de gravedad. Tened en cuenta que el acometimiento con vehículo motor está agravado en el 551. Y la intimidación grave. La intimidación grave es una amenaza. La intimidación en el delito de atentado debe de ser grave y no leve. Será intimidación grave cuando se lleve a cabo la amenaza de un mal grave e inmediato capaz de infundir miedo o temor en el sujeto pasivo. Por ejemplo, el campeón de España de boxeo se le intenta detener, se resiste y dice: a mí no me vaya a meter en el coche o te parto la cabeza, puñetazo aquí. El campeón de España de boxeo mide 2 metros, el agente de la autoridad que intente detenerlo mide 1,70 y como le pegue 2 puñetazos, pues le infunde un miedo y un temor al sujeto pasivo. Por lo tanto, una intimidación grave. El mal debe ser inminente en el momento para diferenciarlo del delito de amenaza. El delito de amenaza tiene que ser un mal futuro. Como tú me lleves, te voy a coger y te voy a matar.
es en el futuro, no es inminente, pues ahí entraría el delito de amenaza. La intimidación grave en este caso debe ir acompañada de resistencia grave. La resistencia no puede ser leve para integrar el tipo, ¿vale? Tiene que ser una resistencia larga y continua, que la resistencia es una desobediencia continua a una orden directa indicada por los agentes de la autoridad, que no me voy a montar en el coche. Mire usted, ha cometido usted un delito por estos motivos y tiene usted que acompañarnos a dependencias policiales, que no me voy a montar en el coche. Se le reitera, mire usted que tiene obligación de acompañar, que no me voy a montar en el coche, que no. Y ya en un momento dado llega a ser grave por la reiteración. La resistencia es grave. Tendrá la calificación de atentado la intimidación grave con resistencia también grave, aunque no se llegue a golpear o a agredir materialmente al sujeto pasivo. Aunque no se llegue a golpear o a agredir al sujeto pasivo, en este caso al policía, el delito se consuma con el ataque o con el acometimiento. El que lanza un puñetazo y el agente de la autoridad lo esquiva y no llega a golpearle, también es un delito de atentado. Y por esos motivos, detención y puesta a disposición judicial. Segunda pregunta del supuesto. Conocimiento de la normativa aplicable al caso. Esta normativa es la de espectáculos públicos, actividades recreativas, con el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y algunas como la Instrucción 1/2017, como la consulta del delito de atentado de la Fiscalía General del Estado a la que hemos hecho alusión anteriormente, que ya como la había puesto anterior no la meto aquí también para no ser repetitivo, y la legislación en materia de espectáculos públicos que todos conocemos. La tercera pregunta que nos pide el supuesto es contestar a una serie de preguntas que ya hemos ido respondiendo: qué tipo de infracción está cometiendo el responsable del establecimiento y qué artículo lo regula, qué normativa, capítulo y artículo regula el no disponer de hojas de reclamaciones y qué normativa regula el catálogo y horario de cierre de los establecimientos. Ya los hemos venido desglosando y contestando con detalle. Y la última pregunta es ¿qué normativa regula las funciones de la escala ejecutiva de la categoría de subinspector y la figura de jefe de sala de la Policía Local de Granada? Jefe de sala de la Policía Local de Granada debe estar recogido en el reglamento orgánico de la Policía Local de Granada. Las funciones del inspector o el subinspector en este caso vienen recogidas en la Ley 6/2023 de 7 de julio de Policías Locales de Andalucía. El artículo 23 determina los grupos, subgrupos, escala y categoría. En el apartado primero, en el apartado B, está el grupo A, subgrupo A2 y escala ejecutiva. Dentro de la escala ejecutiva comprende el inspector o inspectora, subinspector o subinspectora. ¿Qué funciones tiene la escala ejecutiva? El inspector, inspectora o subinspector o subinspectora. Pues el artículo 25 nos dice las funciones que tiene, que son las de la responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los servicios. Y hasta aquí este supuesto. Hemos repasado en profundidad la legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas. Si te ha gustado, dale a me gusta. Recuerda suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo supuestos prácticos para la oposición de policía local. Y para mantener este canal de formación, te pido tu colaboración enviando tu supuesto, por favor, que sea uno de los que se haya presentado para la convocatoria de la oposición de policía local. Yo lo resolveré y lo expondré aquí como vengo haciendo continuamente. Por otro lado, quiero dar las gracias a todos los que están colaborando con el canal, que gracias a ellos se mantiene esto y sigue adelante. Y por favor os pido colaboración para seguir resolviendo supuestos prácticos para la policía local. Pues sin más, un saludo y nos vemos en el próximo supuesto práctico.